Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le damos la más cordial de las bienvenidas y le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, el consejero electoral Gustavo Alberto Espinosa Padrón nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, les doy la bienvenida a su programa radiofónico La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. Yo soy Gustavo Espinosa y el día de hoy platicaremos de un tema sumamente relevante y prioritario: violencia de género y desigualdad producto de la pandemia COVID-19. Y miren, digo relevante y prioritario porque es necesario reconocer que esta pandemia ha provocado no solamente una crisis de salud y económica, sino que ha incrementado el índice de violencia intrafamiliar y en contra de la mujer. Además de la violencia, el confinamiento ha enfatizado las labores que la mujer realiza en el hogar, pues aunado a los roles ya impuestos culturalmente, ahora se encargan también de manera directa de la educación de los hijos por el cierre de los centros escolares, del cuidado de los enfermos, de así requerirse, y si bien ya realizaban trabajos no remunerados, esta situación también se ha agravado. La desigualdad entre hombres y mujeres en los roles y actividades que se están llevando a cabo en este confinamiento es evidentemente desfavorable para la mujer. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, casi el 40% de las mujeres trabajadoras está empleada en el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico, y estos son los sectores más afectados y los empleos menos protegidos en la crisis económica desatada por el coronavirus. Por su parte, ONU Mujeres nos dice que en todo el mundo las mujeres representan el 70% de quienes trabajan en los sectores sanitarios y sociales y hacen el triple de trabajo de cuidados no remunerados en comparación con los hombres. Y bueno, esto tiene consecuencias en la calidad de vida, por supuesto, de las mujeres, pero también, y hay que ser enfáticos, existen consecuencias sociales que muchos no quieren ver o prefieren callar sin darse cuenta que esta situación nos daña como sociedad. Y bueno, para ello tenemos como invitadas a dos expertas en temas de género, a Larisa Ruth Pineda Díaz y a Patricia Esther Lleverino Mayola. Larisa es licenciada en Derecho y cuenta con 2 maestrías, una en Derecho Fiscal y otra en Derecho Electoral, y es especialista en Justicia Electoral. En cuanto a su trayectoria laboral, se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral Local y fue consejera de este instituto, del Instituto Electoral de Coahuila, para el periodo 2015-2018, y actualmente es integrante de la red Más Mujeres Coahuila y secretaria de Transparencia de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, en donde ha impulsado acciones y realizado posicionamientos en defensa de los derechos de las mujeres. Larisa, te saludo, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Por su parte, Patricia Lleverino es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Derechos Humanos. Actualmente es directora general para promover la igualdad y prevenir la discriminación en el estado de Coahuila. Ha sido abogada litigante de la Fundación Luz y Esperanza y asesora jurídica del Congreso del Estado de Coahuila. Como abogada, ha sido precursora del seguimiento y litigio de asuntos jurídicos de las mujeres, realizando desde el acompañamiento hasta la defensa, promoviendo su participación activa en la vida pública del Estado. Patricia, igualmente bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación para charlar sobre el tema. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Buenas tardes, Lari. Qué gusto estar con ustedes. Bien, pues gracias a las dos. Y para dar inicio, me gustaría hacerlo con una pregunta que muchos pudieran pensar que es repetitivo, que es redundante, que en todos lados tal vez actualmente se habla de ello, pero no ha sido suficiente. Lo cierto es que por más que se hable y por más énfasis que tratemos de hacer, los resultados nos indican que no son positivos y que falta mucho por hacer. Por eso quiero empezar, si alguien ustedes nos puede comentar, vamos, hablando del concepto de violencia de género. Empecemos por ahí. ¿A qué nos referimos cuando decimos violencia de género y qué tipos de violencia hay?
Gustavo, a mí me gustaría hacer una intervención en este sentido, si me lo permites, Larisa. Es importante tener en cuenta este concepto para todas las personas para que nos están escuchando hoy por hoy. Miren, la violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de desigualdad y de subordinación y de relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y surge por las condiciones propias de ser mujer, es decir, lo que históricamente se ha asignado como un rol específico para las mujeres por cuanto a alguna actividad, y cuando tú no cumples con esa actividad es cuando viene o se desata el tema de la violencia. La violencia se puede dar en diferentes modalidades, es decir, en la modalidad laboral, docente, en la comunidad institucional o familiar. Hoy por hoy sé que el tiempo es oro y me quiero ir un poquito rápido porque quiero abordar todos estos temas que son importantes para poner en contexto lo que estamos viviendo o el tema que se trata. En el tema familiar, la violencia es entendida como un acto de abuso de poder para someter, controlar y dominar a una persona. Es decir, los hombres tienen autoridades que les han sido asignadas por el hecho de ser hombres. Y entonces, cuando esa autoridad es desafiada, se genera un acto agresivo que tiene por objeto controlar a la otra persona, que en este caso son las mujeres. Los tipos de violencia que hoy surgen son la violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual, la violencia patrimonial y la violencia económica. ¿Sí? Este tipo de violencia se da en el espacio privado, por eso es que se llama violencia familiar, y entonces cuando se desafía el poder o la autoridad del hombre, se genera esta situación de someter y controlar a una persona para que a través de ese acto de poder, este acto agresivo, la mujer haga lo que las mujeres han sido destinadas a hacer históricamente, ¿verdad? O sea, entonces es cuando surge el tema de la violencia, ¿no? Muy bien, Pati, muchas gracias. Fíjate, me parece muy importante lo que acabas de comentar porque normalmente distinguimos la violencia física y los otros tipos de violencia emocional, la sexual, la patrimonial, la económica, pues en ocasiones no es fácil o al menos no se habla tan abiertamente, como no es evidente, porque son acciones que tal vez se hacen con cierta sutilidad aparente, ¿sí? Pues no la identificamos, si no la señalamos, si no la condenamos, y por eso hay mucho más riesgo de padecer también los otros tipos de violencia. Elisa, me gustaría continuar con la siguiente pregunta y si tú nos puedes responder. Y decíamos al inicio que hablaríamos sobre violencia y desigualdad en el contexto de esta crisis sanitaria, que producto del COVID-19 o coronavirus como todos lo conocemos, y que nos tiene en casa, que nos tiene confinados con todas las medidas de distancia, de aislamiento social que pues ya conocemos y tanto se ha hablado al respecto. Y precisamente todos estos tipos de violencia de los que nos comentaba Patti, se argumenta que esta crisis, esta pandemia ha tenido un impacto diferenciado e inequitativo entre hombres y mujeres. ¿Por qué se afirma esto? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con este confinamiento, con este aislamiento social y con esta convivencia que se está dando en los hogares? Porque ahora todos estamos en el hogar. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se afirma que está teniendo este impacto? Larissa. Claro, pues mira, la principal razón de que esta crisis sanitaria está teniendo un impacto diferenciado, particularmente en las mujeres, tiene que ver con el hecho de que somos las mujeres las que estamos en la primera línea de contención y de atención ante esta epidemia por el COVID-19. Debido a la feminización de muchos de los roles y oficios que se han asignado y roles que se han asignado culturalmente a las mujeres en el cuidado del hogar y la atención de los enfermos, pues esto hace que las mujeres sean mucho más vulnerables a un posible contagio por el COVID. Aunado a ello, otro dato que es muy importante, que lo mencionaste tú al inicio de esta conferencia, tiene que ver con que las 2/3 partes de las mujeres, al menos en México, y son iguales las estadísticas a nivel mundial, pues están trabajando formalmente en el sector salud como doctoras, enfermeras, personas que atienden la limpieza de los hospitales, cocineras, trabajadoras sociales, etcétera, pues lo que los hace colocar en un tema de mayor vulnerabilidad que a los hombres.
Otro aspecto importante que hay que tomar en consideración de esta crisis sanitaria es que también las mujeres están viendo disminuidos su acceso a los servicios de salud, en principio porque la mayor parte de ellas no tienen trabajos formales y por ello no tienen acceso a prestaciones de vivienda o sanitarias. Y pues otro punto muy importante que ha indicado la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con que debido a la saturación de los hospitales por el COVID, las mujeres no están teniendo acceso a sistemas anticonceptivos, lo que evidentemente va a generar un mayor incremento de embarazos no deseados durante el COVID y de pues abortos espontáneos provocados por la falta de atención o de cuidados prenatales y postnatales. Entonces, de esta manera, pues las mujeres están, de alguna forma, son mucho más vulnerables por esta crisis sanitaria. Y otro aspecto que es muy importante, pues tiene que ver con el económico. La mayoría de las mujeres están dedicadas a trabajos no formales, en la informalidad, y estos son los primeros trabajos que se han perdido en virtud del confinamiento decretado por el COVID. Esto significa que al ser las principales proveedoras de recursos para su familia, pues el impacto económico que van a tener es muy superior al que enfrentan los hombres que cuentan generalmente con trabajos formales, ¿no? Y por último, pues está el tema de la violencia, de la violencia que se ha incrementado a raíz de las medidas de confinamiento que han sido decretadas en virtud del COVID. Se nos dice permanentemente que tenemos que permanecer en nuestros hogares para salvaguardar nuestra vida, pero pues ¿qué pasa con aquellas mujeres o niñas que tienen que estar confinadas en hogares que son violentos y en donde su principal victimario pues es su pareja o sus padres, ¿no? Y esto es un factor muy importante del trato diferenciado de esta pandemia en las mujeres. Muchas gracias, Luisa. Por el tiempo tenemos que mandar un corte, pero me gustaría regresar, si nos pueden comentar de forma breve, porque esto que nos comentas, pues definitivamente es un grupo que presenta una mayor vulnerabilidad. Sin embargo, está también la otra parte, la parte que decíamos al inicio, no solamente la violencia, sino la desigualdad que se está dando actualmente en los hogares también, porque las cargas de trabajo que se están teniendo actualmente, producto de este confinamiento y producto del cierre de las escuelas, producto de los comercios, en fin, todo esto y derivado de los roles que se tienen históricamente, culturalmente hablando, hay una desigualdad tremenda. Y este concepto de la jornada interminable, pues parece que se está reforzando. Entonces me gustaría que nos vayamos a corte, regresamos, que nos haga un comentario breve y recuerden, no se vayan, estamos platicando con Larisa y con Patti acerca de violencia y desigualdad en el contexto de la pandemia del COVID-19. Regresamos. Bien, regresamos. Bienvenidos todos. Estamos de vuelta en este programa de La Urna, Instituto Electoral de Coahuila. Y recuerden, estamos transmitiendo desde casa en este contexto, en esta crisis sanitaria de la pandemia COVID-19, en donde todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de ser responsables socialmente y quedarnos en casa. Estamos platicando con Larisa Ruth Pineda Díaz y con Patricia Lloverino acerca de violencia de género y desigualdad en el contexto de esta crisis sanitaria. Y antes de irnos a corte, les comentábamos acerca de qué era la violencia, por qué se afirmaba que se estaba generando un impacto inequitativo entre hombres y mujeres. Y hablaba yo también de estas desigualdad que se da en los roles en el hogar. Y antes de que me contesten esta pregunta, yo quisiera, si nos pueden comentar, Larisa, ¿cuáles son los factores que están generando este incremento de violencia en contra de la mujer? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hay estadísticas al respecto? ¿Hay estudios al respecto? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esas causas o factores que provocan este incremento? Claro que sí, bueno, como lo dijimos anteriormente, el confinamiento tiene repercusión en distintos tipos de violencias, de las cuales ya Patti nos habló anteriormente. Digamos que el caso más extremo de violencia en contra de las mujeres ocasionada por la pandemia, pues son los feminicidios, ¿no?
Y pues las estadísticas señalan que aproximadamente el 72% de los asesinatos cometidos en contra de mujeres son cometidos en el seno de los hogares, ¿no? Y este es un factor importante de por qué con el confinamiento se han incrementado. De igual forma, aproximadamente un 52% es perpetrado de estos feminicidios por las parejas o exparejas de las mujeres, con quienes están siendo obligadas a permanecer bajo resguardo en sus hogares. En lo que va de la cuarentena ocasionada por el COVID en nuestro país, que es del 6 de marzo al 14 de abril, se han reportado 209 asesinatos en contra de mujeres, de los cuales 163 han sido catalogados como homicidios y 16 de estos han sido perpetrados en contra de menores de edad. Y bueno, de igual forma, los feminicidios no son los únicos tipos de violencia que se han incrementado en virtud del confinamiento, ¿no? Como tú lo decías, la sobrecarga de trabajo que estamos experimentando las mujeres, que estamos haciendo trabajo desde casa, pero a la vez haciendo la limpieza, cuidando a los hijos, tiene un impacto diferenciado porque las mujeres dedicamos un 2.6% más de tiempo que los hombres a los cuidados de la casa, del hogar, de los hijos, ¿no? Y esta también es otro tipo de violencia. De igual forma, la violencia económica se ha incrementado porque hay muchos padres que han suspendido los pagos de las pensiones alimenticias para sus hijos con pretexto de la situación económica que se está viviendo por la pandemia. Y otro aspecto que es importante tiene que ver con el ciberacoso. Y este ciberacoso lo están padeciendo las mujeres que en virtud del confinamiento llevan a cabo prácticas de sexting con sus parejas con las que no se encuentran viviendo. Y en las menores de edad tiene que ver con el hecho de que muchos niños y niñas están utilizando plataformas digitales para acceder a sus clases en línea y esto los hace más vulnerables o los deja expuestos a los ataques de adultos mayores que buscan estas plataformas, ¿no? Para aprovecharse de las menores y de generar ciberacoso o abusos a través del Internet. Muy interesante lo que nos comentas, Larisa, y yo quisiera preguntarte si existe estadística también, digo que me parece interesante observar si se ha incrementado el número de llamadas al 911 por este concepto de violencia familiar o violencia pareja o violencia en contra de la mujer, porque creo que sería uno de los datos estadísticos que se tienen que tomar en cuenta para ver también si se está denunciando esto. Sí, en efecto, Gustavo. Hace pocos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en medios de comunicación, afirmó o reconoció que se ha incrementado hasta en un 25% de algo que están específicamente por cuestiones de violencia ejercida en contra de ellas. Y de igual forma, la Red Nacional de Refugios mencionó que ha habido un incremento de hasta un 60% en las solicitudes de ayuda en virtud de actos violentos que han sido cometidos en el seno de sus hogares. Muy bien, muchas gracias, Larisa. Y bien, para continuar con la charla, Pati, me gustaría preguntarte o bien que nos comentes sobre lo que yo decía al inicio, de esta desigualdad que hay también en los hogares, por los roles, pero desde el punto de vista de qué se está haciendo, cuáles son los desafíos y cuáles son los mecanismos idóneos para prevenir este tipo de violencia, para prevenir la desigualdad que se está viviendo actualmente producto de este confinamiento dentro de esta cuarentena, dentro de esta crisis sanitaria del COVID-19. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, Gustavo, primero que nada, el mayor desafío para las mujeres hoy por hoy es mantenerse a salvo y mantenerse seguras, ¿sí? Ese es la prioridad en estos momentos. Evidentemente, en una situación de contingencia como la que históricamente estamos viviendo y que nunca habíamos padecido una situación así, las personas que hoy nos escuchan tienen que saber qué instituciones pueden estar al servicio de la comunidad en temas de violencia de género. Y sí me gustaría aprovechar este espacio para de alguna u otra manera mencionarlas a nivel Coahuila. Yo entiendo que ahorita ustedes están dando estadísticas a nivel nacional y es importante poner en contexto lo que se está haciendo en Coahuila. Primero que nada, quisiera comentarte que hay que transitar a un cambio de paradigmas, ¿verdad? Tenemos que realizar una distribución equitativa del trabajo doméstico, algo que me parece muy importante que Larisa mencionó en parte de sus intervenciones, ¿no? Hacer una reflexión sobre la participación en las actividades de cada integrante de la familia. Históricamente, efectivamente, las mujeres han sido las que han estado encasilladas en temas de cuidado,
hacia todas las demás personas. Según el INEGI, 39 horas de la semana son las mujeres las que dedican al tema de cuidado y solamente son 14 las que dedican los hombres. Entonces, pues, las actividades domésticas pues, nos competen a todos y a todas. Entonces, este tiempo pues es para hacer esta reflexión en la participación de los hombres en los espacios privados. ¿Y a qué me refiero con los espacios privados? A involucrarse en todas las tareas del hogar, en la educación de los hijos, en la educación de las hijas, en las tareas, en la toma de decisiones, en el cuidado, en la crianza positiva, en asumir el rol de compañero y de copartícipe, no solo como un tema de ayuda, sino que tenemos que desconstruirnos para poder construir una sociedad más inclusiva, ¿no? Es importante ahora sí que hacer efectivo lo que marca el artículo 4 constitucional, que no solamente, o sea, somos iguales ante la ley, efectivamente en lo formal, pero en lo sustantivo, hay mujeres que sí ocupamos hoy por hoy espacios públicos, hemos conquistado esos espacios públicos, sin embargo, se ha duplicado el tema de las labores en el tema de las mujeres porque los hombres no han ocupado los espacios privados. Y es el tiempo de hacer esta reflexión para participar de una forma diferente. El espacio que trabajamos desde la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación del Estado, quiero comentarles que por qué la participación hoy por hoy en este tema. Como ustedes bien saben, la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ha reconocido a la violencia de género como una forma de discriminación hacia las mujeres. Y es por ello que hoy por hoy estamos en esta participación. Quiero también hacer como hincapié en todos los grupos que históricamente han sido vulnerados, ¿no? Como las personas que tienen algún tipo de discapacidad, la comunidad LGBT, que ahí están las mujeres que tienen alguna preferencia sexual diferente, las mujeres que viven con VIH, las mujeres de talla baja, o sea, todas las vulnerabilidades que de alguna u otra manera históricamente conocemos y que están ahí inmersas en el artículo primero constitucional, pues se han atendido desde el gobierno del estado de Coahuila a través no solamente de la dirección, sino de otras instancias que nos dedicamos al tema de derechos humanos, desde una actividad integral como un mecanismo idóneo. Es importante apostarle a la integralidad de la atención en los temas de vulneración de derechos humanos, porque no nada más se debe de atender el tema de los efectos de la violencia, del efecto de la ansiedad que produce el que tú tengas un acto repetitivo en la cuestión psicológica por este acto de agresión que tienen hacia tu persona, sino trabajar en el empoderamiento como tal de todas las mujeres para que ellas puedan tomar sus propias decisiones y a partir de ahí romper con los círculos de dependencia de todos tipo, ¿verdad? Económica, emocional, que de alguna u otra manera perpetúa este círculo de violencia. Y comentarte poquito que parte de las actividades que estamos efectuando hoy por hoy, pues no solamente competen a la dirección, sino también está el Instituto Coahuilense de las Mujeres, la UNIF, el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, como parte de las instituciones que se dedican a atender este tema, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pati. Y bueno, en este tema de la violencia de género y de la desigualdad, pues pasa lo mismo que cuando hablamos en repetidas ocasiones acerca de la violencia política o bien de la participación política de la mujer o de la igualdad. Y bueno, pasar de la teoría a la práctica no es sencillo y por eso es que se requieren acciones concretas por parte de las autoridades para lograr lo que comentabas, Pati, una igualdad sustantiva. En ese sentido, Larisa, y bueno, el tiempo es corto, ya estamos por finalizar el programa, me gustaría que entráramos directo a las conclusiones. Entonces, de lo que acabo de comentar, en ese sentido, que nos comentaras, ¿cuáles serían tus conclusiones o cuáles serían las acciones que tendrían que realizarse para poder tener un impacto positivo en contra de la violencia de la mujer o bien para lograr una mayor igualdad en este tema? Claro, mira, es importante señalar que para las mujeres la normalidad es la crisis en sí misma.
El mayor reto que enfrentan no es la epidemia ocasionada por el COVID, sino las pandemias que se están causando por los crímenes que existen en contra de ellas y por la violencia que sufren día con día en todos los sentidos. De esta manera, la ONU ha elaborado una serie de recomendaciones que tienen que ver con la atención del COVID, tomando como en cuenta la perspectiva de género, ¿no? Y entre estos factores importantes está la generación de bases de datos estadísticos que estén desagregados por género, para poder de verdad conocer de qué forma está impactando esta enfermedad de manera diferenciada a las mujeres. No solamente tasas de infección de las mujeres, sino del trabajo doméstico que realizan, de la violencia sexual y doméstica que se está generando. Este es un aspecto muy importante, conocer datos estadísticos. También es muy importante que se considere en la elaboración de los presupuestos para la atención de la contingencia por el COVID a especialistas en el tema de género, porque solo de esta manera se pueden implementar políticas públicas que puedan darle atención a las mujeres que están viéndose afectadas por el COVID, ¿no? Y que están perdiendo sus empleos, su salud, etcétera. Otro aspecto que es importante en este sentido, pues es lo que tiene que ver con el cuidado de la salud de las mujeres, ¿no? Debe de brindarse una mayor atención a las mujeres que están en la primera línea de contención del COVID, dotándolas de los insumos necesarios para atender la contingencia, porque todos sabemos que la mayoría de ellas se valen de sus propios recursos para dar atención a los enfermos. Estas son algunas recomendaciones generales que se han implementado y sobre las cuales tanto ONU como la Organización Mundial de la Salud ha puesto mucho énfasis. Pero fíjense, Pati y Larisa, y todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales del instituto, qué fuerte esto que nos comenta Larisa. Mientras todos estamos hablando de esta crisis sanitaria del COVID, del coronavirus, mientras en los medios de comunicación, mientras las autoridades hablan acerca de las medidas para enfrentar el coronavirus, entonces, pues efectivamente las mujeres están enfrentando una pandemia más letal que el COVID-19, que es la pandemia de la violencia y de la desigualdad. Y hay muchos, como lo decía al inicio, que no lo quieren ver, no lo quieren reconocer. Sin embargo, tenemos que ser enfáticos, tenemos que señalar que esta situación, por supuesto que los primeros afectados son las mujeres, pero tenemos que decir que esta situación afecta a la sociedad en general y reconocer que en la medida que eliminemos la violencia y la desigualdad en contra de la mujer, tendremos una mejor sociedad. Pati, comentario final ya para despedirnos. Pues bueno, agradecerte el espacio y sin duda alguna algo que marcaron tanto tú como Larisa es transitar a este cambio de paradigmas. Es una labor titánica que hemos tenido pues durante mucho tiempo, que hemos conquistado espacios. Tenemos que hacer una reflexión acerca de nuestro comportamiento y no solamente hacia el interior, sino hacia el exterior, y que invitar a los hombres a que de alguna u otra manera asuman este rol de copartícipes en el espacio privado que es la casa. Y recordarles que en el gobierno pues estamos trabajando para ustedes y que de alguna u otra manera pues las instituciones están al servicio de la comunidad buscando una sociedad más inclusiva y sin discriminación, por supuesto. Larisa, ¿algún comentario final? No, pues agradecer también el espacio y resaltar que pues las mujeres en su mayoría no somos propietarias de nuestros negocios, de nuestras casas, y por lo tanto no estamos siendo beneficiarias de los programas de rescate o apoyos sociales gubernamentales, no dependemos financieramente de nosotros mismas. Es por eso que para la mayoría de las mujeres la crisis por el COVID, más que sanitaria, es una crisis de una profunda desigualdad de género y de oportunidades para tener una vida digna, ¿no? Y pues muchas gracias por el tiempo y por tocar un tema que en estos tiempos, y yo sé que para la posteridad va a ser un tema de una profunda reflexión. Al contrario, los agradecimos somos nosotros, Pati, Larisa, muchas gracias, de verdad. Y precisamente que yo considero que dentro de esta crisis, dentro de esta pandemia, el tema es ese, el tema que se está viviendo día con día en los hogares en México es justamente de la desigualdad tan marcada. Y bueno, lo que esperamos es que con este tipo de programas generar conciencia, generar información, de tal manera de poner nuestro granito de arena y tratar de abatir pues esta situación, estas condiciones que se están dando, porque repito, en la medida que lo hagamos tendremos una mejor sociedad. Les damos las gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy
y nos vemos la próxima semana en una emisión más de este programa de La Urna. Muchas gracias. Y es así como llegamos al final de esta edición de La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos agradecer y le queremos invitar para que nos siga a través de nuestras redes sociales, las cuales ponemos a su disposición para poder tener comunicación. En Facebook nos encuentra como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram como programa-radiofónico y en Twitter como @laurna-IEC. Esperamos sus mensajes y queremos tener comunicación con usted. Pásela muy bien, hasta luego. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.